intervendrá en un primer momento el profesor Juan Manuel Fortes, que es profesor en esta casa, reconocido especialmente en la obra de Maquiavelo, y para no perder más tiempo, vamos allá, vamos allá. Tiramos para adelante. Pues nada, bueno, muchas gracias, Anxo, por permitirme intervenir aquí en esta mesa, que en realidad soy un intruso, en la medida en que yo no soy un especialista en teología política, ni me he dedicado mucho a esta temática, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que justamente por eso, bueno, también gracias al profesor Peter Rossi, que esta mañana no he podido asistir tampoco a la sesión por las clases, pero me ha dado la oportunidad de leer su libro y en profundidad el capítulo del que quiero hablar, que es el capítulo dedicado, el capítulo cuarto dedicado a la religión, ¿no? O a la intersección religión-política y a las vinculaciones entre las dos, ¿no? En realidad, hay una conexión para mí muy fuerte con esa temática porque hace unos años también estudié un artículo, en este caso, ¿no? Y lo titulé así, ¿no? El fascismo como religión política. ¿Por qué? Porque precisamente analizando y leyendo algunos teóricos del fascismo, ¿no? En concreto desde la óptica hegeliana, ellos mismos, es el caso de Giovanni Gentile, ellos mismos defendían, ¿no? Defendieron el fascismo como una religión política, ¿no? Precisamente, ¿no? Y además con argumentos que eran muy hegelianos también, ¿no? En algunos casos. Por tanto, siempre he tenido un gran interés, por supuesto, Maquiavelo y Gramsci, la cuestión de el príncipe partito o el príncipe mito, ¿no? Por supuesto, también es una conexión fundamental. De este capítulo cuarto, debo decir que creo, si no me equivoco mucho, que en realidad gira esencialmente, no gira en torno al concepto de religión política, sino que gira en torno a cómo, en qué medida la política sí, la acción política puede prescindir de algo, o podría prescindir, y en qué medida no puede, de una dimensión religiosa o de la dimensión religiosa humana, ¿no? Y eso en confrontación fundamentalmente con Gramsci, en confrontación o en diálogo con Gramsci, con el concepto de hegemonía de Gramsci, con el concepto de ideología también de Gramsci, o la noción que Gramsci tiene de ideología, y por supuesto en triangulación siempre con Hegel, con Carl Schmitt y con otros, ¿no? Autores de menos protagonismo, ¿no? Bien, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida, ya se ha dicho aquí también, la relación entre modernidad y religión implica pues un déficit, si se quiere, o un excedente en el que los procesos de racionalización y de modernización, de secularización también, si lo entendemos así, pues son incapaces o no pueden, hay un momento en el que no pueden neutralizar. Es imposible neutralizar un elemento religioso que parece que se resiste a ser racionalizado, a ser secularizado, o que si no se resiste, adopta formas, vamos a decir, formas pseudo-religiosas, ¿no? Suele adoptar formas pseudo-religiosas. Por eso se convierte siempre en un problema presente, ¿no? O en una cuestión presente. Y la religión en ese sentido, tal y como viene presentada por nuestro autor, es o implica una fuente energética, y a él, y en el capítulo lo que más interesa, ya desde el principio, es en qué medida la religión es una fuente energética de transformación social y de transformación política. Esto ya se da por sentado, ¿no? Se da por sentado que de lo que se trata aquí es de discutir, sobre todo, y en diálogo con Gramsci, en qué medida la religión es un ingrediente imprescindible de la transformación política y de la transformación social. ¿Por qué?
porque precisamente la exigencia de disciplina, la exigencia de sacrificio, precisamente el vínculo fortísimo comunitario, por ejemplo, parece que eso solo, o una de las fuentes fundamentales de eso, es precisamente la trascendencia religiosa. No hay ningún otro ámbito más privilegiado que la religión de donde sacar esa energía, ¿no? Esto es algo, bueno, pues en realidad muy tratado y muy conocido, ¿no? De tal manera que es algo que ya Durkheim, por ejemplo, lo dice. La religión contiene un elemento primero, de identificación comunitaria y segundo, de energía vitalizante que históricamente quizá no se conoce ninguna otra fuente más privilegiada en este sentido, ¿no? O que tenga tanta potencia, ¿no? Virtualmente tanta potencialidad. Claro, esto significa, ¿no? De alguna manera, significa que no hay en el capítulo un análisis, porque tampoco es la pretensión, un análisis de la religión, ¿no? No hay un análisis del fenómeno religioso en todos sus componentes, sino solo en la medida en que sirve de transformación social. Es decir, tengo la sensación de que hay un reduccionismo de la religión como instrumento de transformación, de cambio. Sabemos precisamente perfectamente, ¿no? Sabemos muy bien que la religión no solo es un instrumento de transformación y de cambio, sino que es un instrumento de orden, es un instrumento de estabilidad. Puede ser usado precisamente como un instrumento de estabilidad. De hecho, en su organización histórica, es un instrumento de realización de eso que podemos llamar incluso la revolución pasiva, ¿no? En términos gramscianos. Es decir, la continua absorción de los elementos disgregadores potencialmente subversivos, digamos, la absorción de esos elementos reordenándolos en el todo, ¿no? En la totalidad. Desde ese punto de vista, yo creo, tengo la sensación, ¿no?, de que se pierde, incluso para el análisis que se quiere, o del que se quiere realizar en el capítulo, se pierde una distinción que me parece importante. No se distingue entre religión e iglesia, por ejemplo, ¿no? No se distingue entre religión e iglesia, no se distingue entre religión y secta. De tal manera que para la propia economía de la transformación social, tengo la sensación de que esa falta de distinción entre religión e iglesia, incluso entre religión universal, secta, creo que hay algo que falta, por usar un término que también aparece en el libro mucho, ¿no? El capítulo nos propone, en la relación modernidad-religión, nos propone dos formas, digamos, dos formas de afrontar el fenómeno religioso. Uno es, ya lo hemos dicho aquí, se ha mencionado, la primera forma es la neutralización, ¿no? O mejor dicho, la primera forma es la sustitución, la conversión de una religión trascendente en una especie de religión inmanente. Esto sería formas de sustitución que efectivamente ya el capítulo nos pone sobre el aviso de que son muy peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas y que nos remitirían, por ejemplo, a ese estado fascista, o a esa doctrina del fascismo de Gentile y Mussolini, ese texto donde se propone el fascismo es una religión. El fascismo es una religión. El fascismo efectivamente tiene un fin trascendente y, a diferencia de todos los del liberalismo y del socialismo, que busca el bienestar de los individuos, al fin y al cabo, buscan eso, el bienestar de los individuos, sea socialmente, en sociedad, sea concebido los individuos de forma abstracta. El fascismo tiene fines trascendentes concretamente a los individuos.
de fines que van más allá de los individuos, ¿no? Por eso, claro, no es una trascendencia necesariamente religiosa, ¿no? De otro mundo, pero sí de más allá del individuo, ¿no? Que va más allá de la mera individualidad. Bueno, estas formas de sustitución, el propio texto nos pone sobre el aviso de que ha sido también una tentación, por supuesto, de los totalitarismos de izquierdas, entre comillas, y del leninismo, del estalinismo, etc. El estalinismo no se menciona, pero el leninismo precisamente sí, ¿no? Es decir, la sustitución, en realidad, de una religión por una especie de, bueno, pues podría ser desde el culto a la personalidad hasta una doctrina dogmática que se impone desde el Estado, desde arriba, y que se convierte pues en una especie de credo, ¿no? Una especie de fe, ¿no? Y que elimina efectivamente cualquier tipo de pluralidad, ¿no? Y que ya el texto que está en diálogo con Gramsci, ya el propio Gramsci, digamos que el texto acoge la propia sensibilidad de Gramsci ante el peligro de este tipo de sustituciones, ¿no? La otra forma, en cambio, no es la sustitución, sino, como también se ha hablado aquí, la neutralización, ¿no? La neutralización, el capítulo nos lo define así. Neutralización consiste, digamos, en eliminar el peso o disminuir el peso moral ordenador desde el punto de vista ético, moral y político de la religión dentro del Estado. Hay que tener en cuenta que neutralización, evidentemente, nos remite, es un concepto schmittiano, ¿no? Y nos remite, pues esto, a la despolitización, en realidad, ¿no? Nos remite a la despolitización. Lo que pasa es que en este caso se está usando para la religión, ¿no? Para la religión. En realidad, por supuesto, el paradigma de neutralización sería Hobbes. Y ahí la neutralización sería mediante el minimalismo teológico, ¿no? Dios es el Cristo, eso sería un minimalismo. Ese minimalismo permitiría, efectivamente, una descarga, vamos a decir, de de todo el barro, de toda la teoría teológica o de toda la extensión de la dogmática teológica, que evitaría efectivamente la conflictividad que, por supuesto, como sabemos, Hobbes encuentra que se da en el momento histórico, ¿no? de la Inglaterra de su tiempo y de la Europa de su tiempo, en realidad, ¿no? Ahora bien, yo creo que ahí esa neutralización, por eso decía lo de iglesia-religión, yo creo que esa neutralización se produce de otra manera, en realidad. Lo fundamental ahí es, para neutralizar a la religión, es eliminar el poder de las iglesias, ¿no? El poder de la iglesia. De hecho, hay otra forma de neutralización que enseguida va a adoptar la modernidad y que va a ser básicamente la libertad de culto. Voltaire lo dice así, claramente, y va a ser la línea maestra de la modernidad, más no es la confesionalidad minimalista de Hobbes. La línea maestra de la modernidad es la libertad de culto porque, como dice Voltaire, si hay solo una religión o hay dos, esto es un problema. Si hay una o dos iglesias, pero si hay 50 iglesias, ¿no? Si solo hace falta 7 padres de familia que se reúnan para montar una iglesia, como sucede en Estados Unidos, las iglesias dejan de ser un problema. Cuando hay 50 iglesias, la religión deja de ser un problema en ese sentido político, ¿no? Por eso había que hacer esta distinción, creo yo, muy importante entre iglesia y religión. Y esta es la forma, efectivamente, de despolitizar, creo yo, ¿no? La religión histórica, ¿no? Y la religión histórica, a través, efectivamente, de la neutralización del poder eclesiástico, ¿no? Más que ninguna otra cosa, ¿no? Fijémonos en lo siguiente también, a su vez, ¿no? Cuando se menciona en la admiración, bueno, el hecho de que Gramsci subraya, y efectivamente lo hace,
en muchos lugares, o en varios lugares al menos, subraya este poder transformador de la religión, lo hace recordando efectivamente el protestantismo y cómo el protestantismo, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, del jacobinismo, ¿no?, pongamos por caso, se convirtió en un movimiento popular, transformador, enormemente transformador, de hecho, pluriclasista, ¿no?, es decir, que fue compartido por estamentos muy diferentes y por elementos sociales muy diferentes. Ahora bien, justamente, desde el siglo XIX de lo que señala, lo que van a señalar todos desde Guizot hasta todos los analistas del protestantismo, es que una de las claves del éxito del protestantismo es precisamente su despolitización. Es que el protestantismo se mueve igual entre monárquicos, republicanos, digamos, gente admiradora de la democracia, del parlamentarismo, etc. No se compromete con ningún régimen político, en absoluto, ¿no? Excepto, vamos, con las formas despóticas, excepto el hecho de negar las formas despóticas y tiránicas, vamos a decir, de la religiosidad. O el hecho de que indirectamente, efectivamente, el calvinismo, vamos a decir, por su obsesión con la ley, se va a convertir en una fuente del republicanismo, con su servilismo respecto de la ley y no respecto de los hombres, ¿no? Pero son formas indirectas, ¿no? Entonces, aquí hay una paradoja, ¿no? Y resulta que una religión, para ser transformadora socialmente, esto es lo que quería precisamente resaltar, para ser transformadora socialmente, lo es despolitizándose. Una cosa paradójica. Y hay otra cosa aquí, ¿no? Hay otra cuestión aquí fundamental. Esta función de la religión, que señalada por Gramsci y muy señalada en este capítulo, de la conexión élites-pueblo, ¿no?, o estratos populares y las élites, ¿no? Esto es algo que efectivamente la religión católica, la Iglesia católica lo ha hecho muy bien a lo largo de los siglos, ¿no? Desde tener unidos a la élite intelectual y el pueblo, el fervor popular. Claro, fijémonos que esto el catolicismo lo ha hecho, y yo pienso, ¿no?, con una revolución pasiva permanente. Es integrar cualquier elemento disgregador y volverlo a integrar, vamos a decir, al orden general de la Iglesia, o neutralizarlo. O sea, ha sido una actividad neutralizadora enorme. Sin embargo, si nos fijamos en el protestantismo históricamente hablando, la forma como integró a los sectores populares con las élites fue de otra manera, que fue mediante la alfabetización. Es decir, ahora resulta que las clases populares podían leer también, ¿no? Y hacían lo mismo que hacían las élites, leer. Y leer nada más y nada menos que los textos. Entonces, creo que también ahí hay algo también de paradójico, ¿no? De paradójico. Bueno, hay también en el texto otra cuestión fundamental, ¿no?, que es posible, casi es el tema más fundamental del texto, ¿no? Es posible pensar, yo creo que no se le da una respuesta, o sea, se queda como abierta la pregunta. ¿Es posible pensar en algo que no sea sustitución de la religión? Que no sea sustitución de la religión, por ejemplo, en el concepto de hegemonía, ¿no?, en un concepto de hegemonía transformador, emancipador, ¿no?, o emancipatorio, a lo Gramsci. ¿Es posible pensar esto sin acudir a un sustituto de la religión, por un lado, pero también sin neutralizar completamente la religión? Porque la neutralización completa lleva a dos cosas: o a la despolitización completa, es decir, no puedes usar esta energía que proviene de la religión
que proviene de la fe, que proviene de un sentido trascendente, que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con el darse a los demás, que tiene que ver con un sentido colectivo de la vida, ¿no? Compartido. ¿Es posible esto desde la pura inmanencia? Tengo la sensación de que el capítulo que nos dice es que aunque Gramsci cree que sí, que es posible de alguna manera esto, eh, creo que el propio autor lo pone en duda, ¿no? Lo pone en duda. Y tengo la sensación de que lo que planea en realidad sobre el texto es que este es un callejón sin salida gramsciano, ¿no? Es un callejón sin salida. No es posible generar la energía suficiente para crear mitos emancipatorios sin precisamente ese trasfondo, sin precisamente un trasfondo religioso. Ese trasfondo religioso, evidentemente, significa también, entonces, un poco, de alguna forma, bueno, asumir los límites de la modernidad y asumir formas instrumentales también, formas instrumentales de la religión, ¿no? Formas, vamos a decir, manipuladoras de la religión, ¿no? Esto es así, ¿no? Y luego está, tú has hablado antes de esto, la cuestión de la totalidad, ¿no? La cuestión de la totalidad, que efectivamente esto me remite pues a estas dos cosas, a la cuestión del fascismo, como el fascismo precisamente en Gentile, ¿no? No estamos hablando de un desarrapado, ¿no? En Gentile ya se propone como precisamente voluntad de totalidad, como proyecto de totalidad, el propio Gentile, y me recuerda también, pero me recuerda ya no desde el totalitarismo, ya no desde el totalitarismo, sino desde efectivamente concebir una doctrina o concebir una ideología como el fascismo como efectivamente una visión global. No sé si estamos... perdón. Como una visión del mundo global, total, plena de sentido, plena de sentido. Pero también me recuerda a la crítica, efectivamente, o de alguna manera al análisis, ¿no? que podemos encontrar precisamente en cómo Schmitt, digamos, una de las cosas que efectivamente se ha dicho antes, ¿no? Que efectivamente le produce rechazo de Hobbes es esta escisión entre foro interno y foro externo, pero también, no lo olvidemos, la imposibilidad de generar una totalidad que incluya definitivamente a los individuos, ¿no? Precisamente, sí, el hecho de que haya un foro interno inviolable significa efectivamente la imposibilidad de generar una verdadera totalidad. Es decir, que el individuo quede a salvo de este proyecto de totalidad, ¿no? Por eso, claro, aquí de lo que se habla es de totalidad parcial y de hegemonía integral. Y yo me pregunto, y eso es una pregunta que yo me hago también, ¿no? O tengo la duda, de si esto en realidad, esta idea de, aunque no sea totalitarismo y no sea una totalidad, por supuesto, como la del fascismo, ni mucho menos, pero esta idea de totalidad parcial, o si se quiere, como se identifica aquí en algún momento como hegemonía, la hegemonía es una totalidad parcial, o se presenta así. Si esta idea no, de alguna manera, no es antagónica de uno de los, vamos a decir, de los elementos irreversibles de la modernidad, que es el ideal de pluralidad, ¿no? El ideal de pluralidad. Es decir, ya Voltaire podía decir aquello de si tenemos 50 iglesias, se acabó el problema de la religión y se acabó el problema de las iglesias. Porque ninguna tiene el poder, ¿no? Pero muy pronto, y volviendo a autores anteriores y posteriores, la pluralidad misma se va a convertir en un ideal. Es más, incluso no solo se va a convertir en un ideal, sino que se va a convertir en el punto de partida prácticamente de la concepción
de la modernidad, la imposibilidad, y que tiene que ver con la imposibilidad de totalidad, la imposibilidad de tener o de concebir una forma de vida buena que pueda ser compartida por todo el mundo, o que eso se pueda, de alguna manera, imponer, ¿no? El texto termina con algo que me ha sorprendido mucho y que me gustaría alguna aclaración. En ese sentido, el texto termina, yo creo que después de las dudas que ofrece o que ofrece esta imposibilidad de compatibilizar, seguramente, ¿no?, el concepto de hegemonía con una no vuelta a la religión como pretensión gramsciana, ¿no?, o una especie de creación de una trascendencia en la inmanencia. Después de dar vueltas a esto, y yo creo mostrar un cierto escepticismo sobre esto, o como una cuestión abierta, difícil, ¿no?, el texto acaba con formas, con un ejemplo de una forma limitada, vamos a decirlo así, ¿no?, con una forma limitada de uso de la religión en un sentido emancipatorio, que es con el ejemplo de por ejemplo, la teología de la liberación. La teología de la liberación, la teología de la liberación, una forma, un uso de la religión en un sentido transformador, con efectivamente una religión que piensa al mismo tiempo lo trascendente, que tiene un trasfondo, por tanto, fideístico, religioso sin duda alguna, pero que tiene a su vez, ¿no?, una preocupación, una sensibilidad social, ¿no?, una sensibilidad social que por otro lado está muy en la tradición de la Iglesia Católica y de esta relación que la Iglesia Católica ha mantenido hasta el siglo XIX, del monopolio de la caridad y de la gestión de los pobres. Pues así. Claro, esto ya es una duda y una pregunta, porque lo que nos encontramos ahora más bien, lo que nos encontramos más bien en América Latina como en África, digamos, el apogeo o la subida de las teologías de la prosperidad. Estas teologías de la prosperidad, ¿no?, los movimientos neocarismáticos, ¿no?, los movimientos neopentecostalistas, ¿no?, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen precisamente es contrario, ¿no?, que la teología de la liberación, estigmatizar la pobreza, despreciar la pobreza. Miméticamente el calvinismo. Sí, y vincularse, fijaos, con una especie de responsabilidad individual del propio destino radical, de tal manera que, vamos, se congenia perfectamente con formas neoliberales, pero que, atención, y esto es a lo que voy, primero, son transformadoras, transforman la sociedad, no desde un punto de vista emancipatorio, pero son transformadoras, están transformando las sociedades latinoamericanas en buena medida, ¿no?, en un cierto sentido, y por otro lado, asumen esta energía tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y por eso también ahí está toda la cuestión de la secta. ¿Por qué? Porque tienen, su beta no es la de ser acogidos en una iglesia universal, sino precisamente la de ser elegidos, la de tener una conexión especial. Esa conexión especial de elegido inyecta una energía enorme, tanto a nivel individual, como digo, como a nivel colectivo, ¿no? Y esos son fenómenos que tienen que ver, que son concomitantes con estos, pero que simplemente tienen un sentido diferente, ¿no? Quiero decir, son transformadores, tienen un trasfondo político, tienen un trasfondo religioso, teológico, político, pero no parecen emancipadores desde los parámetros de la izquierda clásica, sin duda. Y bueno, hasta aquí mis comentarios, que al final me he extendido más de la cuenta. Perdón. Vamos, y ya está. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Pasamos entonces a la última intervención. Yo, de verdad, me disculpo por este papel de gran inquisidor que me ha tocado, pero bueno, el tiempo apremia, ¿no? Y no puedo hacer otra cosa. Doy entonces la palabra al profesor Antonio Rivera, que es catedrático de Estética y director del Departamento de Filosofía y Sociedad,
un reconocido y reputado especialista en la cuestión de la teología política, en donde ha publicado por lo menos 3 o 4 libros de gran interés, y yo destacaría el último que he leído, que es El Dios de los tiranos, que es de verdad un libro de referencia sobre la cuestión. Nos va a presentar una intervención titulada Teología Política, Negatividad y Populismo. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, Anso. Esto un poco retorno al pasado. Vamos a surcar viejos territorios. El populismo, del que tuvimos un proyecto hace unos años con José Luis. La verdad es que me apetecía casi más, escuchándote, Juanma, el tema que tú estabas tratando, la neutralización, que me entusiasma, es que esta temática de lo neutro, y especialmente de Smith, ¿no? En el defensor de la Constitución. Porque lo neutro también sirve tanto para pensar la teología política como para pensarlo en lo contrario de la teología política, que es el liberalismo, ¿no? Entonces, Benjamin Constant, con este concepto de pouvoir neutre, es un concepto magnífico. Estaba pensando mientras te oía, pero si es que en el fondo, porque voy a hablar del capítulo de populismo, del libro de Preter Rossi, con el que realmente estoy de acuerdo con la visión que él tiene. Finalmente es como una teología política vergonzante, en cierto modo, o con una apariencia de pensamiento posmoderno, pero que en el fondo sigue siendo una teología política. Pensaba que el significante vacío se parece mucho a esto del pouvoir neutre. En cierto modo, el significante vacío, el pouvoir neutre, ¿qué es en el fondo? Mera forma, o sea, sin contenido. O sea, el monarca que tiene que hacer posible la política en un mundo donde ya existe una escisión entre diferentes ideologías, posiciones políticas, puede recordar, en cierto modo, a esto del pouvoir neutre. Y lo de las 50 iglesias, esto es división de poderes, es una cosa tan que desde el mito politeísta, desde los griegos, inventaron en realidad. Yo soy aquí blumenbergiano, esto es una invención, la división de poderes del politeísmo mítico. Bueno, he preparado, porque estoy muy cansado, he preparado un texto que me lo censurará y bien hecho, porque seguro que dura más de media hora. Tenía 4 partes, voy a anunciar las 4 partes, no me va a dar tiempo. La primera, de la teología política a la teología estética. La segunda, los excesos retóricos del populismo de la clau. La tercera, negatividad. Y la cuarta, que no me dará tiempo, pero en cierto modo es decir, tiene razón Nello Preter Rossi, modernidad del posmoderno la clau, vuelta a la teología política. Bueno, empiezo con el primero, que se deriva de mi poca sensibilidad, aunque he trabajado mucho estos temas en el pasado, pero yo creo que tengo poca sensibilidad teológica, seguramente estoy en la estética por esa poca sensibilidad teológica que tengo. El libro de Preter Rossi, como ya sabemos, no solo habla de teología política, habla de otras formas también de teología política, ¿no? De teología económica, aunque le produce a Agustín cierta decepción porque es Agamben, el reino y la gloria, teología jurídica. Bueno, voy a añadir otra modalidad u otra especie de teología política, la teología estética. Tengo la impresión de que el populismo de la clau, que como dice Preter Rossi, con razón, el de la clau es una modalidad de populismo. El concepto de populismo es demasiado amplio y no puede reducirse al de la clau, ciertamente, eso es verdad, ¿no? Pero tanto el capítulo como yo me voy a centrar en la clau, finalmente reconociéndolo y teniendo razón que el populismo es más amplio que la clau. Finalmente el capítulo se enfrenta con la clau porque es teología política lo que nos propone. Bueno, mi impresión es que el populismo de la clau empieza con un gesto antiteológico al adoptar algunos motivos de la retórica posmoderna, cuando en realidad, como demuestra el libro y especialmente este capítulo, es una nueva teología política. Esto es la ambivalencia del populismo, sobre la que también se detiene Preter Rossi, que parece una cosa, pero es otra. La otra cosa es que es teología política. Un ejemplo de esta retórica posmoderna y contrateológica, podríamos poner otro, es el concepto bartesiano de escritura. Teología estética
es en este contexto aquella que afirma la soberanía del autor o de cualquier otro sujeto. Como decía Foucault, la función autor no es más que una especificación de la función sujeto. El autor ha sido, para muchas teorías literarias, algo parecido al dios de la escritura, que impone un sentido último o un único sentido. Desde este punto de vista, el autor o cualquier otro sustituto o hipóstasis proporciona la cifra, más o menos secreta, llamada el destino. Está el apuntador. Bueno, eso, que la teología estética dice algo así como que el autor es la cifra que ilumina, desvela el secreto del texto. De cierto modo, la estética moderna y contemporánea critica la extensión del modelo de la teología política, el de la soberanía, a la literatura. La función que el soberano desempeña en el orden político lo desempeña el autor en el orden discursivo o literario. Pues, si me permitís hablar de este modo, desde mi poca sensibilidad teológica o desde mi sensibilidad contrateológica, pienso que es un acto emancipador rechazar este mundo teológico, jerarquizado, inmovilizado por la idea de autor, y que debemos investigar sobre esas prácticas discursivas o conceptuales abiertas a múltiples perspectivas, abiertas a múltiples sentidos, interpretaciones, pero que al mismo tiempo todo esto no impida pensar en cierta unidad, en pensar en una institución. Pero no voy a entrar ahora en este tema. Vamos. Esta es mi posición sobre la que no puedo entrar. Siempre he pensado que es lo fundamental, nuestra tarea como pensadores democráticos es pensar una institución democrática. Y tengo sospechas que el pensamiento de la teología política no por lo menos para mí resulta insatisfactorio. Creo que cabe apreciar cierta afinidad del populismo con esta estética contrateológica. Quizá por esa importancia que concede Laclau a la retórica o, en el fondo, a la escritura posmoderna. Por ejemplo, otro ejemplo. En el siguiente fragmento que voy a leer, es brevísimo, de La razón populista, Laclau asocia estrechamente contingencia, ausencia de un marco teórico a priori y, finalmente, esa creatividad constituyente que en realidad se facilita cuando nuestros juicios son estéticos, reflexivos o reflexionantes. Leo Laclau. La disolución de las marcas de la certeza quita al juego político todo tipo de terreno a priorístico sobre el que asentarse. Pero por eso mismo crea la posibilidad política de redefinir constantemente ese terreno. Cierro comillas. Fin de la cita. Laclau subraya aquí el lado creativo, imprevisible de la política. Forma así parte de todo ese conjunto de filósofos contemporáneos, posmodernos, que por atender casi en exclusiva al plano ontológico instituyente, convierten prácticamente la política en una estética, en una exaltación de la creatividad del acto constituyente. Bueno, vamos a los excesos retóricos del populismo de Laclau. Preterrossi critica en su libro los excesos retóricos del pensamiento de Laclau. Es verdad que los discursos, bueno, esto lo dice, Teología Política e Diritto, estoy parafraseando o leyendo, traduciendo más bien. Es verdad que los discursos son vehículos de la politización, pero, lo dice Preterrossi, la materia del conflicto no es retórica, está hecha de necesidades y relaciones de fuerza. Aunque no exista el sujeto clase, siguen existiendo intereses de clase. Esa retórica que parece asumir el ocaso de la categoría de sujeto siempre entra en tensión con el hecho de que, como voy a insistir al final, si me da tiempo, Laclau es más moderno y menos posmoderno de lo que él piensa. Estoy convencido de que constantemente se ve en la necesidad, el propio Laclau, de frenar sus excesos retóricos. Siempre hay apuntes de que, a mi juicio, de que se ha pasado de frenada en su retórica y en su adopción del pensamiento posmoderno. Un ejemplo de ello. La tercera parte de la razón populista, sobre todo la dedicada al estudio de los populismos fracasados. Aquí es interesante, ¿no? Cuando aparece Laclau como historiador. Pues cuando analiza los populismos que han fracasado, entonces aquí no está interesado por el momento instituyente. Aquí
es un historiador. Bueno, cuando se dedica al estudio de los populismos fracasados, esta es la clave que más me interesa. Aquí ofrece un discurso más sutil y complejo, en la medida que supone un intento de escapar al peligro de la absolutización de la retórica. En ocasiones, Laclau parece advertir el riesgo que supone pero es su teoría, que supone dejar que las cadenas equivalenciales se sostengan en el aire, que siempre, ¿no? Los críticos de Laclau es lo primero que decimos, que se sostengan sobre el exclusivo poder persuasivo de la nominación de un significante vacío, cuya función consiste en articular los eslabones de la cadena sin atender a la situación histórica. Esto, claro, lo gramsciano esto no lo podemos admitir. Si el argentino, claro, lo confiara todo a los poderes mágicos del significante vacío y no tuviera en cuenta la realidad social e histórica, la particularidad, la singularidad de las demandas que deben ser vinculadas, no estaríamos muy lejos de lo que él mismo critica, el Dios proveera, con el cual critica a Harry Negri, por ejemplo, critica a los teóricos de la multitud. Es verdad que para Laclau la construcción de un pueblo en una situación de crisis, de desinstitucionalización, se produce gracias a que un significante vacío, un líder, una organización, etcétera, es capaz de vincular demandas heterogéneas. ¿Vale? Pero lo decisivo para superar la objeción de la magia debería consistir en saber por qué en unas ocasiones se logra esta articulación, esta vinculación de demandas heterogéneas y en otras ocasiones no se logra. La respuesta a esto, una respuesta histórica, realista, a ello, solo nos lo puede proporcionar el análisis histórico, el análisis sociológico, el análisis material. En el capítulo Identidad y Hegemonía, 2 puntos, el rol de la universalidad en la constitución de las lógicas políticas, Laclau señala que la hegemonía es fruto de la relación, estable siempre, pero relación, al fin y al cabo, entre lo ético y lo normativo. Es curioso, o sea, lo ético es lo que yo suelo entender como lo utiliza Laclau, lo que yo suelo entender por normativo, y lo normativo lo que solemos entender por ético o eticidad, al revés, pero bueno. Entre el universal ausente, que a eso le llama lo ético, y el orden concreto, singular, particular que siguen las comunidades humanas, y a eso lo llama lo normativo, lo contrario de lo que solemos hacer. Desde luego, la decisión ética, le llama, la decisión supone una novedad porque no está predeterminada por un marco ya existente, por el orden ya existente. En principio se puede afirmar que es una decisión radical, ex nihilo, mágica, desde la nada. Laclau añade, no obstante, que el político populista elevado a significante vacío no puede ser reducido, son palabras suyas, a una mente pura fuera de cualquier orden. Son palabras suyas. La decisión radical no implica una refundación total porque el representante populista, soberano, debe seguir teniendo como límite, lo dice, son también palabras del propio Laclau, abro comillas, debe seguir teniendo como límite el conjunto de prácticas sedimentadas que constituyen u organizan el marco normativo, pero normativo en este sentido de todo lo contrario, tiene que ver con la eticidad que antes hablábamos, que organizan el marco de una cierta sociedad. Como indica, que es un momento histórico de Brasil que siempre me ha interesado mucho y sobre el que he escrito un par de artículos, como indica el propio Laclau a propósito de lo que sucedió a finales del siglo XIX en Brasil, en la ciudad del nordeste, Bahía, Canudos, una ciudad que fue capaz de subvertir radicalmente el orden de la República Positivista de Brasil, pero lo hizo respetando inicialmente las creencias milenaristas de la población rural de esa región latinoamericana. En este caso, y el propio Laclau también reconoce esta importancia en algún texto de Canudos y que no se sostiene sobre... O sea, consiguió Antonio Conselheiro, el líder, unir a todos los subalternos del momento, pastores, campesinos, lumpen, bandidos, porque esa retórica populista tuvo éxito
porque no entró en conflicto con creencias importantes e inconmovibles de las masas. Esto significa que el significante articulador, para triunfar o subvertir el orden concreto, no debe romper completamente con la historia, con un secular marco, como él le llama, normativo de creencias de las masas. Si esto es así, debería reducirse la pureza de la retórica populista y la novedad absoluta del orden resultante. Y creo que el mismo Laclau reconoce entonces que eso que llama normativo, pero lo sedimentado, lo histórico, sigue pesando en el momento instituyente. Bueno, ahora sobre negatividad, que supongo que todavía me queda algo de tiempo, ¿no? Siempre. Negatividad. Bueno, no voy a decir muchas cosas originales aquí. José Luis, he leído varias, tenía un texto que oponía a Laclau Weber, donde decía cosas que de cierto modo pues estoy totalmente de acuerdo y que voy a parafrasear. La negatividad es constitutiva y fundacional para la filosofía populista. ¿En qué sentido hablamos de negatividad? En varios sentidos. Voy muy rápidamente. Negatividad, en primer lugar, porque partimos, claro, de la ausencia del referente principal, que es el pueblo, del populismo. El pueblo está ausente, el pueblo es lo que hay que construir, no está antes, obviamente. La tarea del populismo consiste en eso, en construir algo que no está en el inicio, o que está en el inicio ausente, el pueblo. Además, el éxito de esta empresa, solo como ya sabemos, está garantizado por un tiempo, ya que Laclau afirma la necesaria contingencia de todas nuestras construcciones. Lo sabemos. Vale. Segundo lugar, la ausencia del referente se corresponde con el hecho de que la particularidad que asume la tarea de valer por el todo o de representar al universal imposible, sea definida negativamente. La plebe que se presenta como pueblo, como populus, se define por lo que carece, de forma negativa, por sus demandas insatisfechas, no satisfechas. Bueno, esto es teología política, esto es Carl Schmitt. En su teoría de la Constitución no dice otra cosa, define de forma negativa al pueblo. En 1789 la burguesía era pueblo precisamente porque carecía de los privilegios de la aristocracia. Y luego, pues, y luego, obviamente, pueblo va a ser el proletariado, porque carece de los privilegios de la burguesía. Bueno, tercer lugar, negatividad. La negatividad de la razón populista está relacionada con la centralidad que adquiere la crisis del orden establecido, como todos sabemos, o de las instituciones, para pensar el populismo y la construcción populista. Cierto grado de crisis, dicen la razón populista, y en otras partes de la antigua estructura, es necesaria como precondición del populismo. Preterrossi tiene claro esta tercera expresión de la negatividad en Laclau, y por eso reconoce que cuando los poderes constituidos entran en crisis, la necesidad de pueblos se manifiesta de modo populista. En contraste con lo que escribe Laclau, Nello Preterrossi insiste en las diferencias entre hegemonía y populismo. El populismo es evidente que emerge y funciona en la fase de crisis de autoridad cuando la hegemonía se derrumba. El autor de Teología Política y Diritto se pregunta si es esta ausencia de hegemonía el espacio vacío necesario para que se dé la lucha política. O sea, si lo político, si el populismo, en cierto modo, define la esencia de lo político. En relación con esta temática, Preterrossi plantea dos hipótesis. Primera hipótesis, que el populismo sea un mero instrumento táctico al servicio de una nueva estabilidad hegemónica. Segunda hipótesis, que es más fuerte, ¿no? Que el populismo sea lo político mismo en su contingencia. En relación con esta segunda hipótesis, el populismo sería la verdadera manifestación de lo político hoy en el contexto caótico, en el escenario de desorden creado por el globalismo neoliberal, que a juicio de Preterrossi es el verdadero enemigo de la democracia liberal, y no el populismo, según Preterrossi, si no lo he entendido mal. No cabe duda de que el populismo puede también ser analizado, como hace nuestro autor, como la reacción al pleno despliegue del dominio del capitalismo tecnofinanciero, esto es, del neoliberalismo. Bueno, vuelvo a la centralidad de la crisis en el populismo de Laclau. Está claro que para Laclau,
primero ha de tener lugar la descomposición, la dislocación, la desestructuración social, etcétera, y solo después la recomposición o reconstrucción en torno a un núcleo populista. Cuanto mayor sea la crisis, más inevitable, pienso, ¿no?, se hace la salida por la senda del populismo. En estas situaciones de desorden radical, suele señalar Laclau, esto es totalmente Carl Schmitt, aunque no lo cite cuando dice estas cosas, obviamente, ¿no? Es Carl Schmitt. O sea, en estas situaciones de desorden radical se busca algún tipo, aquí estas son palabras y además en cursiva, son palabras de Laclau, se busca algún tipo de orden, algún tipo. No un orden concreto, sino algún tipo, da igual el orden que sea. Es secundario el orden social concreto que va a satisfacer ese reclamo. Esto es algo secundario. Si el contenido concreto del nuevo orden social surgido de la lógica equivalencial populista es secundario, no debe extrañar que esta teoría populista, a pesar de que él sea un hombre de izquierdas, esté al servicio de ideologías muy diversas, tanto de izquierdas como de derechas. Si el orden social concreto que surja de esa crisis da igual, lo importante es que esto es Carl Schmitt, obviamente, no hizo otra cosa distinta. Creo que resulta evidente la afinidad de este pensamiento con la teología política smithiana, con la soberanía que se hace visible en los momentos excepcionales de desorden y cuyo objetivo primordial es la adopción de las medidas necesarias con independencia de cuáles sean. Esto da igual. Lo importante es adoptar medidas. Por eso en algunos momentos puede parecer que si es que lo peor es la anarquía, Agustín, es mejor Lenin, es que Bakunin es el enemigo, no Lenin. Que por lo menos quiere Estado, ¿no? Como el mismo Laclau ha puesto de relieve en sus textos, toda esta argumentación depende en última instancia quizá de una filosofía de la historia en la que el mal, el antagonismo radical o la descomposición de los vínculos resta como un horizonte insuperable. O mejor, en la base de este pensamiento se encuentra una antropología pesimista, la misma que defendía Smith en el concepto de lo político, como escribe Geminello Preterrossi, se sirve de la lógica, en realidad la antropología smithiana está también en su lacanismo, se sirve de la lógica lacaniana de l'objet petit a para subrayar esta imposibilidad de una plenitud y por tanto la insuperable contingencia y crisis de todo lo político. En cuarto lugar, la negatividad hace referencia a la vacuidad de los significantes. Esto es, aquellas palabras, imágenes que condensan una identidad popular cuando logran hacer referencia a la totalidad de la cadena equivalencial. Creo que tiene razón, una vez más, Preterrossi, cuando señala que el significante vacío no es del todo vacío, no puede ser del todo vacío. En realidad, Laclau se da cuenta de ello. Si no, sería demasiado tonto, ¿no?, estúpido este pensamiento. Y por eso Laclau no habla de significantes vacíos. No habla, ¿no?, de significantes vacíos. Laclau no habla de significantes vacíos. No, Laclau habla de significantes, añade entre significante y vacío, añade un adverbio. Tendencialmente vacíos. Tendencialmente vacíos. Pues aunque deben despojarse de contenidos particulares para abarcar demandas sociales heterogéneas, son ineficaces, aquí lo importante es la cuestión de la eficacia, cuando se vacían completamente de su particularidad y por eso son tendencialmente vacíos. Si son completamente vacíos, son ineficaces. Y yo creo que el propio Laclau lo tiene claro. O por lo menos quiero pensar que lo tiene claro. Representan así la universalidad relativa de la cadena de demandas. Laclau habla de negatividad y no de esa positividad propia de la abstracción, como la del pueblo de los contractualistas, como la voluntad general rusoniana, etc. Porque el común denominador, como sabemos, que simboliza el significante popular, no es algo real, compartida por todos los eslabones de la cadena. Ya lo sabemos, estas cosas me las salto. Yo creo que Laclau, vuelvo a esto de lo de tendencialmente, se ha visto en la necesidad de rectificar en parte este pensamiento para que la retórica del significante tendencialmente vacío no sea invalidada por la tozuda realidad histórica, social.
yo creo que introduce el adverbio tendencialmente para limitar la falta de realidad y de eficacia de una teoría centrada en la vacuidad del significante. Y cuando el propio Laclau en La razón populista compara, 5 minutos, compara la diferencia entre el caso solidaridad, jóvenes ya no se acuerdan, de solidaridad del sindicato Lech Walesa, del sindicato polaco, compara la diferencia entre el significante vacío solidaridad y el significante vacío Perón, y por qué solidaridad triunfa y no Perón al final, cuando vuelve, en los años 70, yo creo que la clave está en que esto no es un... Solidaridad no era un significante vacío. Podía ser en todo caso esto tendencialmente vacío. No era, la clave de su éxito es que no es un significante vacío, si queremos, tendencialmente vacío. Explico esto muy rápidamente. ¿Cómo lo explica el propio Laclau? En el fondo, lo que quiero decir es que Laclau, para reconocer esta exitosa articulación entre las partes que lleva a cabo solidaridad entre las heterogéneas demandas, tiene que introducir cierto grado de positividad. Lo que se produce cuando hay una identificación mutua entre la particularidad propia, esta es la positividad, la que se, repito, este cierto grado de positividad es la que se produce cuando hay una identificación mutua entre la particularidad propia del significante vacío o significante amo y las particularidades de la cadena. Debe haber cierta identificación y para que los distintos eslabones de la cadena se identifiquen con este significante vacío, no puede estar completamente vacío, tiene que tener un cierto contenido positivo. Y esto es lo que sucede con solidaridad. Y lo proporciona el propio Laclau. Dice Laclau que el sindicato polaco, estas son palabras de Laclau, a pesar de convertirse en un centro de irradiación equivalencial, no perdió completamente la particularidad de su contenido original. Se convirtió en un centro de irradiación equivalencial, pero no perdió completamente la particularidad de su contenido original, su positividad. Pero esto es lo que permite su éxito. El hecho de que no se vaciara completamente es la clave del éxito del sindicato polaco en los tiempos de crisis de los estados socialistas de la Europa del Este. El significante solidaridad, aun transformándose en Juan de Capitón de vastas asociaciones equivalenciales, siguió vinculado a un cierto contenido programático. Estos son palabras textuales de Laclau, cierto contenido programático, que permitió cierta coherencia entre las particularidades que integraban la cadena, todo lo cual implica relativizar la heterogeneidad entre los eslabones de la cadena y entre estos y el representante encargado de articularlos. Hay una cierta homogeneidad. Bien, y no sé si ya queda algún minuto, y si no, lo último era decir esto, era el último apartado, que estoy de acuerdo con Peter Rossi, que Laclau no ha superado la lógica representativa hobbesiana. Y sobre todo, es que Laclau está claramente el pensamiento moderno de la representación. El pensar en el caudillo populista es pensar en la representación moderna. No hay construcción popular sin esta representación ejercida por el líder. Este no es un agente, como diría Hegel, impasivo, que se limita a transmitir la voluntad de aquellos a quienes representan, sino que la identidad de los representados se modifica como resultado del proceso mismo de la representación de ese líder, de ese caudillo. Cabe apreciar de esta manera un doble movimiento. Quizá también algo desde el representado hacia el representante, pero sobre todo desde el líder a los representados. Termino con... es cierto lo que dice Peter Rossi. El populismo, lo que dice Peter Rossi es que el populismo que se presenta con una apariencia posmoderna en realidad no ha superado la filosofía política de la modernidad. Para Peter Rossi, termino con esta cita bueno,
esta y otra, de que el fantasma de Hobbes es lo que salva, dice Peter Rossi, a Laclau y Mouffe de la individualización neoliberal, del agonismo y de las ilusiones vagamente cosmopolitas del post-soberano nacional, post-soberano, post-nacional, post-estatal, post-moderno, post-político, etc. La página 199 dice que el populismo es esto, menos postmoderno de cuanto Laclau y Mouffe lo pensaban. En cierto modo, yo creo que, y me parece muy sugerente esto que dice Peter Rossi, y creo que podría ser la conclusión, por lo menos de ese capítulo, que dice que el populismo es una especie de paradójica teología política post-teológico-política. Pero es teología política, pero se presenta como una superación de la teología política, porque se sirve de todo ese pensamiento posmoderno al que hacíamos referencia al principio. Se nutre de subjetividades atomizadas, de instancias singulares de trascendencia, estoy leyendo a Peter Rossi, generadas al mismo tiempo que se produce la quiebra del autoordenamiento de la inmanencia, coincido con él, sea del mercado global o de la multitud negriana, poco importa, y de la deslegitimación de los cuerpos intermedios y de la representación política perseguida por el neoliberalismo, cierro comillas, palabras de Peter Rossi. La paradoja, y ya acabo, la paradoja es que se ha presentado como algo, lo repito, ¿no? El populismo se ha presentado como algo distinto de la teología política de la modernidad, cuando no es más que una versión adaptada a los tiempos de la hegemonía neoliberal. Y pienso que, si no me he equivocado, esta es también tu posición. Y bueno, pues creo que es muy valioso ese capítulo para entender el populismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ambos por ceñiros también a los tiempos. Pues, tenemos como unos 25 minutos para la discusión, lo que es una muestra de que la disciplina da sus frutos, aunque no se crea esta fe política, no esté muy de moda en nuestros tiempos, yo tiendo a conservarla. Se ha añadido, o sea, se ha anticipado, José Luis ha pedido la palabra, con lo cual... De acuerdo con las conclusiones, puedo tener lo que discutimos sobre esto en el Instituto de Nápoles, sobre la dimensión teológico-política de Roma. Y es verdad, Antonio, lo que dice en toda su argumentación, en la medida en que Laclau es un postestructuralista en las herramientas lógicas con finalidad estructuralista. Él asume todo el desmontaje. Hay textos de Derrida, de la gramatología, que hablan exactamente igual del significante vacío, hablan de esta imposibilidad de generar un fundamento que sea que Husserl llamaba un lebendige Gegenwart, ¿no? Un presente viviente, ¿no? Pero todo eso lo usa para establecer ciertamente un orden, un nuevo orden dualista, ¿no? Que es específicamente lo propio de la estructura. Desde este punto de vista es más lacaniano que postestructuralismo. Reconoce que la estructura tiene siempre un afuera, pero al mismo tiempo ese afuera es el producto mismo de la estructura. Yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con todas las ambivalencias que tú muestras acerca de la dimensión estatalista, antiestatalista del populismo. Pero creo que la raíz fundamental de todas estas tensiones está íntimamente vinculada con una voluntad inmantenible desde el punto de vista del propio Laclau de la negación de la existencia de la sociedad. Esto es, tiene que negar la existencia de la sociedad para retorizar. Pero cuando tiene que estar en condiciones de hablar de algo que tiene que ver con la historia, ya no puede negar la existencia de la sociedad. Esto es, lo que está en juego aquí es el triunfo de las ciencias, de la reducción de las ciencias humanas a estudios culturales, estudios de literatura,
no hay que recordar que la finalidad fundamental, la necesidad que está desmontando a Husserl, es establecer una institución de la literatura, del hecho literario, y por lo tanto de la reducción de filosofía a estudios culturales, poniendo una traza, poniendo una cruz a todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Esto es lo que ha sucedido realmente. Por eso, desde el punto de vista teórico, él tiene que negar la existencia de la sociedad. Cuando analiza historia, como tú muy bien dices, efectivamente no puede negar la existencia de referentes. Ahora, la construcción teórica de la cloud impide cualquier tipo de fundamentación teórica de los estudios históricos. No puede hacer ningún tipo de fundamentación de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, teóricamente, él sí que ha construido un absolutismo retórico. Pero con un absolutismo retórico es imposible entender determinadas cosas históricas. ¿Por qué ha construido un absolutismo retórico? Yo creo que, básicamente, para decirlo de la manera, porque el significante tendencialmente vacío no quiere decir que esté lleno. Desde el punto de vista de la teoría, tendencialmente vacío significa que tiene que estar vacío en relación con la cadena equivalencial. Esto es, estamos hablando del hecho de la sobredeterminación, que es, a mi modo de ver, la clave de toda la cuestión. El significante vacío no tiene identidad. No puede tener ningún tipo de contenido, porque lo que tenga dependerá de cómo se configure la cadena equivalencial. De tal manera que, como la cadena equivalencial se tiene que configurar incorporando elementos que vienen de demandas populares, el significante tiene que ir abandonándolo. Lo que pasa en la cadena equivalencial no puede representarlo él, si quiere efectivamente mantener unida la cadena. El tendencialmente vacío quiere decir que tiene que ir vaciándose según la cadena equivalencial aumente. Pero desde el punto de vista teórico, no tiene por qué tener ningún tipo de contenido. Y esto, tú te haces la pregunta adecuada, pero ¿por qué en último extremo los elementos de la cadena se mantienen? ¿No? No se mantienen unidos porque haya un contenido en el significante que los alberga. Se mantienen exclusivamente por la estructura metafórica. Esto es, por la metonimia, por el hecho de que están situados de un modo metonímico, de un modo que se rozan de algún modo espacialmente. Por eso tienen la necesidad de diferenciar entre la casta o la oligarquía, que tiene que estar completamente separada, porque si está completamente separada ya no puede tener ninguna dimensión metafórica. Porque lo que está separado no puede tener metonimia. Creo que esto está íntimamente vinculado con el problema de la dislocación. La crisis no se configura por la cuestión de los contenidos. La crisis se configura porque la discursividad es de tal punto, deleciadamente productora de diferencia, que cualquier descripción que podamos hacer en términos de lo que es obediencia, cualquier descripción de lo que podamos suponer que es consentimiento, puede ser descrito como opresión. Este punto es el decisivo. ¿Y esto de qué depende? De la creatividad, de la discursividad. Y justamente el hecho de que la discursividad es una producción de diferencia deleciana, no es sociedad. Porque la discursividad es continuo exceso. En este sentido, cualquier orden discursivo puede ser radicalmente roto si logramos que las descripciones que hacemos en términos de obediencia las traducimos en términos de opresión. Si logramos que esas traducciones
vayan configurando cadena equivalencial, generaremos una crisis orgánica. Pero no tenemos por qué suponer fuerzas reales detrás de esos elementos de discursividad o de esas traducciones de discursividad, ¿no? Esto quiere decir que desde el punto de vista de la teoría, él ha reunido muy bien las dimensiones del postestructuralismo, pero de lo que estamos hablando aquí es que el postestructuralismo no puede dar razón de ciencias sociales. Porque en el fondo lo que hace el postestructuralismo, desde Derrida a Deleuze, es poner un origen completamente vacío que se coloca en la trascendencia del mundo, pero que no altera nada del mundo. Y desde este punto de vista, cuando tú tienes que describir el mundo, puedes hacer caso omiso de aquel referente vacío, de aquel significante vacío. Porque, evidentemente, lo que estamos hablando es de la identificación de un elemento de trascendencia. Pero claro, esto es lo que testimonia es la nulidad significativa de la especulación filosófica para los estudios de ciencias sociales. Sí, eso, sí, estoy de acuerdo. A mí lo que me interesa de la cloud es cómo desde dentro, es decir, realmente es eso, seguramente lo que quiere crear la descripción que has hecho, la teoría. Lo que me interesa de la cloud es cómo cuando intenta preguntarse, ¿no? Cuando se hace preguntas que son sensatas, ¿no? ¿Por qué unos populistas que son históricas se introducen elementos que destruyen esta teoría? Y lo que te iba a comentar es que, por ejemplo, eso es que cuando se pregunta por la democracia cesarista, pero en realidad el populismo, esto viene de muy lejos. Hay populistas latinoamericanos mucho antes que, claro, sobre todo me interesan especialmente los venezolanos de los años 20, 30, que hablan de esto, del cesarismo. Y peruanos, lo que para que exista una democracia cesarista, él lo llega, incluso, ahora ya no lo recuerdo, pero al principio en La razón populista, hay citas también hasta de Freud, que tienen que ver con la cuestión de la identificación. La cuestión de la identificación. Es decir, puede existir una democracia cesarista siempre y cuando el pueblo, los individuos, las diferentes partes se identifiquen. O sea, no es algo, identifique significa, no puede estar vacío. Si hay una identidad con el César, tiene que haber cierta homogeneidad. Esto está también. Sí. Está también en la clave. Pero él diría que eso es etnóntico. Y también está haciendo el nivel ontológico. Así empieza la razón populista. Claro. Pero, o sea, ¿qué quedamos, no? Estamos pensando sobre una democracia cesarista para Latinoamérica y para que exista alguna oportunidad de democracia cesarista, ahí tiene que haber, o sea, claro, este es el la cloud sensato, pero que al mismo tiempo destroza esta coherencia, esta filosofía teórica coherente que nos encantan los sistemas, pero precisamente la filosofía política pone de relieve y la sociología que estos sistemas están construidos muchas veces sobre el vacío, en las nubes. Sociedad, claro, o sea, en parte de una sociedad que es imposible. ¿Qué es sociedad? Es imposible, porque esa no es la sociedad que nosotros, que es la que tú has expuesto hoy y que es la que yo quiero pensar, ¿no? Es la sociedad en la que lo importante no es la soberanía, no es lo uno, es la división de poderes. Es esta pluralidad que llamamos división de poderes, ¿no? Hay un texto de Laclau, el texto de 1977 sobre el fascismo, donde él, fascismo, marxismo, populismo, en inglés, y donde él acepta que el fascismo formalmente es un populismo. Es decir, es un populismo, lo que no es un populismo por... Dice, debo admitir que no es un populismo por los contenidos. No, pero es un texto donde no es discursivista. Pero sí, es verdad, pero ya sí que todo es formal. Es que todo es formal. Es que lo que le echamos en falta es el contenido, ¿no? Es que no
no hay ninguna posibilidad de establecer una racionalización entre el nivel de la ontología y el nivel de lo óptico. Ahí estamos de nuevo en una facticidad que tiene que cumplir de algún modo algunos requisitos de la ontología, pero que naturalmente él no tiene por qué analizarlos desde una manera de validez. Eso es por la parte de lo óptico y no de la estructura fundamental que es la estructura ontológica. Sí, por eso no entiendo como amigos, ¿no? Como Jorge Alemán, que dice que el populismo solamente puede ser de izquierda. Claro, pero es por esto, porque él quiere que el ser, para entendernos, la diferencia ontológica, esté de fundamentar un contenido. Y esto no se deriva. Él dice que la diferencia o el elemento fundamental que hace que el fascismo no sea del todo un populismo, no sea un populismo completo, es que no se presenta como antagonista. No presenta una negativa, pero en realidad no es del todo cierto. Porque está, claro, la confabulación global judeo-masónica y el capitalismo global en ese momento, ¿no? Que se presenta también como antagonismo. Bien, quedan 15 minutos, le daría la palabra a Peter Rossi para cerrar el seminario, si os parece bien, ¿no? Porque, lo que resta de minutos, ¿no? Ah, sì, claro. Però prima di tutto, visto che voglio dirvi che mi avete fatto un grande dubbio, perché veramente questa giornata per me è una discussione di grande interesse, densa e grande interesse. Allora, molto brevemente, quest'ultimo accenno, c'è un'ambivalenza fra l'antagonismo, cioè la teoria del populismo è una teoria dell'antagonismo o è una teoria in generale descrittiva di tutti i fenomeni, diciamo del politico al tempo del postmoderno o addirittura al tempo novecentesco appunto dei regimi di massa, perché lui mette insieme, cita Mussolini, Berlusconi, Togliatti, cioè mette insieme un po' tutto. Allora, questa cosa rimane ambigua, e tutte e due le cose. Perché loro da un lato vogliono rilanciare l'antagonismo post-essenzialista, dall'altro il resto sembra costruire una teoria, e poi la MUF lo usa politologicamente, una teoria descrittiva, fenomenologica. Allora, Gentile, no? È molto interessante, no? Facendo una ragione politica, però in Gentile c'è una traduzione immediata del concetto. L'idea del concetto come agire, no? L'agire del concetto. Che ne muta il senso, secondo me, almeno in parte. Cioè, in Hegel non c'è un programma politico, non è un programma politico, ma un'ontologia politica. Cioè, è la spiegazione della modalità di produzione della via effettiva, della realtà effettuale, dell'effettività. Gentile è un atto in atto, è messa in atto, no? Quindi è un po' diverso. Questo è il motivo per cui lo Stato etico gentiliano è una cosa ben diversa dallo Stato hegeliano. Questo quindi due modi per affrontare la questione politica della religione politica e neutralizzazione, sì, anche su quello che ho scritto. Io mi chiedo pure ce n'è un terzo, l'egemonia politico-costituzionale, quindi pluralista, egemonia ma pluralista, e poi costituzionale, ma anche un discorso sulle teologie della liberazione, diciamo, o anche la teologia popolare, la teologia del popolo, cioè questo uso emancipativo. Questo rimane aperto. Poi mi chiedo, ma rispetto alla teologia popolare, io non è che ne so tanto, però siamo sicuri che il populismo in generale, ma anche nel senso della teoria di Laclau, non c'entri nulla? Io non sono così convinto che la teologia popolare è un'altra cosa dal populismo di Laclau. Il Papa dice questo, cioè non parla di Laclau, però usa populismo come lo si usa in Italia, purtroppo, nei giornali, stendiamo un velo pietoso. C'ha dei meriti, ma c'è anche qualche limite. E io ho la sensazione che invece la teologia del popolo, cioè vorrei capire meglio se la teologia del popolo, la teologia popolare, ha a che fare, credo di sì,
e sia così tanto lontana, non credo, dalla teoria del populismo di Laclau. Non lo so, però proprio che siano gli opposti avrei dei dubbi, proprio opposti mi pare un po' troppo, diciamo così. Ci saranno delle differenze, per carità, anche perché una è una teologia, insomma, che c'ha, è una teologia di teologia, diciamo. Quella di Laclau lo è indirettamente, non lo è, cioè lo è fantasmaticamente, diciamo così, però non lo so se l'uso del popolo è proprio così totalmente altro. Io lo lancio come ipotesi. Antes se ha dicho, sin la matriz católica el populismo no funciona. Es mi opinión. Porque el populismo tiene que convertirse en un antagonismo infinito. Si quiere ser militante. Yo creo que esta es la clave de su teología política. El populismo no verifica su programa, no requiere responsabilidad, no dice militantes, dejad de creer en mí si se producen determinados resultados. No. El populismo siempre es la realidad externa la causante de que todavía no seamos lo que debemos ser. Por lo tanto, hace exactamente la misma operación que Pablo cuando dice la segunda venida no se producirá mientras que la totalidad de la Iglesia sea completamente homogénea. Por eso Dios nos envía el cisma, la estasis. ¿Para qué? Para que nos purifiquemos. Cuando nos purifiquemos del todo, entonces se producirá la segunda venida. Esta es la estructura. No somos todavía, esto se ve muy bien en Maduro, no somos todavía lo que queremos ser. ¿Por qué? Porque el enemigo está todavía dentro. Tenemos que purificarnos hasta que este enemigo, pero eso no va a suceder nunca, porque si él deja de ser, nosotros dejamos de ser. Si el anticristo no existe, nosotros no podemos funcionar. Desde este punto de vista, la matriz es estrictamente de teología popular. Porque su militancia es una militancia fideísta. Y por eso gobiernan las almas. Por eso gobiernan menos los cuerpos, pero gobiernan las almas. Entonces, la solidaridad de los movimientos populistas respecto de su propio, de los participantes del movimiento populista respecto de su propio movimiento, es una solidaridad a prueba de bombas. Da igual que la mitad del país tenga que exiliarse. Da igual que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Da lo mismo. Nosotros. Sì, ma faccio una provocazione. Non è che c'è un residuo fideista anche la Clau. Un depresivo Fideista. fideísta. ¿Cuál es la forma de relacionarnos? Pero es exactamente igual que el residuo fideísta que hay en Derrida. ¿Cuál es la forma de relacionarnos con un significante vacío? Che lo fa anche funzionare, nel senso che ha una sua efficacia politica. Nel nulla di politica è sembrato, e forse anche nella realtà, che prendesse qualcosa. Es fideísta en el sentido smitiano de que todos los males que tenemos, todos los males que padecemos, se debe a que existe el enemigo. Nemico c'è da stare. No, ma questo però la politica senza proprio un nemico è difficile parla, diciamo. Poi può essere un nemico assoluto o un nemico con cui si scontra, ma insomma, vabbè, questo è comunque molto interessante. E vabbè, Antonio, io sono. Allora, intanto la suggestione del neutro è non c'è tempo ora qui. Io ho scritto, mi sono fatto un seminario all'istituto, ci scriverò una cosa, tra l'altro per la notizie di Sud America, in un libro che vogliono fare, non capisco. Diciamo più o meno dovrebbe impegnare. Sì. Diciamo così, il potere neutro del custode, del difensore della Costituzione, è neutro ma non neutrale. Occhio, che è anche la questione del nostro Presidente della Repubblica. Cioè, è un custode politico o è un custode puramente giuridico? Tutte e due? E poi una cosa che c'è dall'origine, l'indirizzo politico costituzionale fu teorizzato da Paolo Barili, un giurista, quando era giovane consigliere giuridico del presidente Gronchi, cioè negli anni 50. Cioè, è una questione rilevante. Però vabbè, ma è un punto effettivamente interessante, che è già interessante con il collegamento che hai fatto con la teologia politica. E
è chiaro che c'è, però è, come dire, più sottile, no? Poi è già stato detto molto sul significante. Io penso che quel tendenzialmente vuoto, che non può non essere perché ho fatto funzionare la Gagliano, diciamo, è vuoto ma non del tutto. L'ho anche scritto, perché poi in realtà la parola d'ordine un po' conta, ci deve essere comunque. Tra l'altro, cioè, diciamo così, si potrebbe dire così, c'è un contenuto minimo del populismo come della teologia politica? Come è emerso alla fine di tutto il giro di Schmitt nel cristallo che c'è un contenuto minimo? No? Jesus Christ, o un'altra cosa, Allah, però certo Allah forse, però sarebbe lo stesso, ma che già ci si avventura. C'è un contenuto minimo del populismo, solo che nel caso di Schmitt è un contenuto minimale dell'ordine in generale. Nel caso del populismo, di Laclau ha un contenuto minimo di un antagonismo, cioè di un'energia politica polemica. Quindi, però è interessante che si replichi in due dimensioni molto diverse. Forse nel contenuto non ci si libera mai del tutto. È la modernità la cui cifra è lo svuotamento, ma allo stesso tempo reimmette dei contenuti. E tutta la storia del moderno, dello ius pubblico europeo, è una storia di progressivi riempimenti fino allo Stato costituzionale, di riempimenti etici e anche sociali. Es muy interesante, por insistir en lo que dice Antonio, que es muy importante. El poder neutro, ciertamente, es neutro, pero no neutral. Claro. Pero podemos definirlo como poder neutro, no tanto porque él sea neutro, sino porque es un centro de irradiación, de neutralización. Creo que este es el punto, porque el poder neutro es el rey reina, pero no gobierna. Esto es una forma de teología política que está en condiciones de, en tanto que poder neutro, neutralizar a cualquier tipo de pretensión soberana. Desde este punto de vista se parece al significante vacío, porque estará sobredeterminado por aquellos que aspiran a ocupar el puesto de la soberanía y él puede neutralizarlo. Poder neutro, si el capitalismo quiere dominar el aparato mismo del Estado, el poder neutro puede decir, ustedes no pueden ser los soberanos, tienen que tener algunas mínimas medidas de solidaridad, pero no pueden imponer la autonomía como absoluta. Y esto, en el fondo, es cuando Carl Smith dice que el poder neutro es el poder más fuerte. En realidad, Carl Smith, que en el concepto de lo político, en los corolarios, para hablar de las diferentes, habla que existe una neutralidad negativa y una neutralidad positiva. Entonces, la neutralidad positiva es la jovesiana, es la neutralidad que implica toma de decisiones. La negativa es cruzarse de brazos, es no hacer nada. Esa neutralidad es la de Pilatos. O sea, Pilatos es neutral en el conflicto entre Pilatos. Y esa no es de la que estamos hablando. Pero cuando el Estado bien sana, ¿qué es lo que dice? Que el Estado fuerte se caracteriza por el poder de neutralización. Sí. Cioè è neutrale, il potere è neutro, non è neutrale perché è neutralizzato. Sì. Vabbè, le altre cose, sono tante cose che devo da dire. Diciamo così, per esempio, proprio del contenuto, la solidarietà, ma per esempio tra caste, noi in Italia abbiamo conosciuto molto, qui in Spagna pure, però avete avuto una declinazione migliore forse. Cioè invece che la casta, che era la parola d'ordine dei giornali di proprietà della casta, qui si è detto, mi pare, caste, oligarchie, diciamo così, finanziaria, mediatica, anche politica. Io mi chiedo, ma tra casta e oligarchie specificate così, come significanti, c'è una differenza? Forse sì. Poi non so se è efficace, cioè che se l'efficacia dipende da questa differenza, però secondo me un po' conta questa differenza. E allora vuol dire che il contenuto un pochino conta. Ma infatti anche Ernesto lo diceva, perché nel momento in cui ti dice tendenzialmente vuoto, ma qualcosina ci deve essere, quando si perde qualsiasi legame col contenuto, diventa l'autoreferenzialità dei leader, che si chiude
si chiude nella propria fortezza e allora non ha più una connessione anche sentimentale con il proprio popolo, ti sta riconoscendo che un minimo contenuto ci vuole. Quindi questo è naturalmente, diciamo questo, l'egemonia non è un contenuto minimo, complica e articola la puntualità della decisione che va. È possibile oggi riproporre l'egemonia gramsciana? Io a questo non ho risposta, perché mi piacerebbe, ma penso di no. Forse l'egemonia gramsciana. Ho molti dubbi, o perlomeno si potrà essere riproposta su un piano diverso, che probabilmente la muta. Sí, sin clases, obviamente. Me gustaría decir una cosa respecto al modelo teórico y al modelo empírico, si queremos decirlo así, de Laclau. Él lleva el modelo teórico hasta el límite de lo empírico, pero en un texto en concreto, que es por qué los significantes vacíos son importantes para la política, y utiliza por única vez en toda su obra el concepto de uniqueness, del carácter desnivelado de lo social. Y en cuanto llega al concepto del carácter desnivelado de lo social, tiene que recular, porque el modelo teórico se rompe, se intenta llevarlo más allá. Ahí se frena, no puede ir más allá. Está hablando del problema de los nombres de Dios y está hablando de la teología negativa. Entonces, la teología negativa no es completamente negativa, es tendencialmente negativa, pero consiste en negar todo lo que podamos afirmar. Yo siento ser el principio de realidad, pero tenemos que cerrar aquí el seminario.